¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este 25 de noviembre, 25 de noviembre de 2016. Y estamos en la radio, como todo habitual, y también, como usted sabe, desde hace algún tiempo ya vía streaming en nuestro portal de televisión en radiouniversidadechile.cl. Y acompañado hoy día por Marcela Sandoval. Marcela, bienvenida. Hola, muchas Secretaria gracias. General de Revolución Democrática, mucho gusto de saludarte. Igual, Gusto muchas de que te gracias. integre a nuestras conversaciones. Y don Cristian Pertusé, cientista político, que lo corrieron más para la derecha de lo que él quería porque es un liberal finalmente, ¿no? Absolutamente. Bienvenido, Cristian. Oye, a esta hora debería estar ya casi partiendo, pero por lo menos se han agrupado ya en la Plaza Italia las personas que están en la marcha Ni Una Más, que se está repitiendo en varias partes del país. Y si te acuerdas, Cristian, nosotros, el primer programa que hicimos con streaming, que tú estuviste, Efectivamente. fue al día siguiente de la primera marcha de Ni Una Más. Ni Una Más, efectivamente. Importante cosa y que que nos dio mucha alegría en esa oportunidad, en la cantidad de gente y el peso. Marcela, para ustedes, las mujeres en particular, esto es un momento especial, me imagino. Sí, bueno, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un día internacional que yo creo que en Chile ha ido tomando fuerza cada día más, sobre todo a la luz de los hechos. O sea, los femicidios no nos pueden dejar en silencio, no solo los partidos políticos. Yo soy parte también del movimiento feminista y creemos que esta es una lucha de todas y todos. Ya son más de 50 los femicidios, las cifras oficiales dicen 34. La verdad es que esto nos debe dar una señal a todo el país, porque una cultura de la violencia, una cultura machista como la nuestra, no es exenta, digamos, del resto de los países de América Latina, donde se ven afectadas a diario niñas y mujeres de distintas edades, no hay un patrón de víctima único. Entonces, que la ciudadanía salga a manifestarse por estos temas, no solo por temas que tengan que ver como temas más transversales, como el derecho a la educación, me parece muy importante. Muy importante. Don Cristian, ¿algo que agregar? ¿Qué tema más transversal que yo diría luchar contra la violencia de las mujeres? O sea, es un tema absolutamente importante. Yo siempre pienso en mi madre, en mi señora, en mi sobrina, en mi hermana. O sea, un tema que es importante, como lo hablamos ese día. O sea, aquí se muestra realmente cuando una sociedad empieza a tomar temas que yo creo que son sumamente relevantes y vamos cambiando la cultura. Eso es lo importante. O sea, pensando en mis cabros chicos también, que tengan esa cultura de que a la mujer se le protege o es un par en definitiva, no es alguien. Eso es súper importante. Yo creo que las generaciones menores, digamos, los cabros chicos, como dices tú, vienen mucho más librecitos de la cabeza en el tema de la mujer, en el tema de las diferencias sexuales, en el tema de la diversidad, de la inclusión. Por ejemplo, uno ve en los colegios donde hay integración fuerte de migrantes, la facilidad con que los niños se empiezan a relacionar en el juego, las taras siempre son de los viejotes. Ustedes son casi unos niños, en el caso mío no, pero somos los adultos los que complicamos las cosas. Pero el último femicidio, si no me equivoco, fue la pareja de la niña muy joven. Muy joven. O sea, yo creo que son temas que se tienen que seguir tratando y se tienen que seguir poniendo en la palestra, y me parecen muy bien las marchas y este tipo de marchas y que además son marchas pacíficas, que es lo que uno espera para mostrar una temática que es muy relevante en la sociedad. Sí, yo creo que si bien las nuevas generaciones pueden estar menos prejuiciadas respecto a estos temas y yo creo que también es súper claro el tema como de que creen y lo sostienen así en digamos, en sus demandas, como que creen que hay una igualdad de hechos, digamos, y que hay que defenderla entre hombres y mujeres y también de las diversidades sexuales, no están exentos. De hecho, hay en estudios que tienen que ver con la violencia en el pololeo. Y además porque hay muchas manifestaciones de la violencia que naturalizamos y que pueden pasar desapercibidas. Violencia incluso dentro de organizaciones, de las mismas orgánicas políticas. Nosotros justo hoy día, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, Revolución Democrática presentó un protocolo interno para prevenir situaciones no solo de acoso y de violencia interna en sus militantes, porque ninguna orgánica está exenta, sino también para tipificar algunas conductas que pueden ser, por ejemplo, misoginia, rechazo a las mujeres que ocupan cargos de dirigencia, porque son violencias mucho más... aparentemente más sutiles, exacto, ¿no? Son menos visibles, claro. Pero efectivamente muy dañinas y que contribuyen de alguna manera a que se afiancen
prácticas que son, digamos, que contrastan con una democracia interna que queremos promover como partido. Bonita cosa. Entonces este protocolo, que no solo es punitivo, sino que también va acompañado de medidas educativas y todo hacia la interna de la militancia. Mira, de verdad los partidos deberían como asumir ese tipo de cosas. Particularmente los partidos más antiguos son muy machistas en su estructura, en su concepción. Recordemos que ahora hay una ley que el 40%. obliga a cuotas en las dirigencias de los partidos. Y la nueva ley de partidos. Efectivamente. Y lo que está diciendo Marcela tiene razón, a lo mejor se van a ver otro tipo de violencias porque es una cuestión que hay que estudiarlo. Yo en las cuotas tengo mi visión a veces un poquitito más crítica. Pero efectivamente se puede dar y está pensando, o sea, cuando una mujer entra un poquito, o un hombre, esto es la ley de cuotas es un 40% mínimo de uno de los géneros, pero exacto, cuando entra un poco por sin tener a lo mejor los respaldos suficientes, se pueden empezar a producir en los partidos políticos, y es bueno el tema, ciertas violencias que no se habían visto anteriormente. Porque, o sea, llegó y tiene menos votos que yo, o llegó porque teníamos que cumplir la cuota y no tiene ningún voto. O sea, ahí hay un tema que de repente nuestro propio sistema va generando estas cosas negativas. Y es muy buen tema, hay que tomarlo. Bueno, es importante lo de la marcha de hoy y qué bueno que haya aprendido como aprendió la primera y se reitere hoy día. Hoy día también en Cerro Castillo, aquí cerca de nuestra capital en Viña del Mar, desde hace ya varias horas están encerrados. Me formé yo. ¿Tú eres villamarino? Yo soy villamarino, yo estudié en la Universidad del Paraíso, en el colegio allá, y ahí me vine a Santiago. Mira qué bonito, sí. Tanto más grata. Bueno, era tanto más grata. Era tanto más grata. Ahora en todas partes me ingrata. Pero están reunidos en el Palacio del Cerro Castillo la Presidenta de la República con los ministros y un lote de asesores y etcétera. Debe ser muy aburrido, deben llevar muchas horas revisando ministerio por ministerio, pero en un tema que es muy importante, que es priorizar. Se supone, ¿no?, que de esta larga reunión van a salir con las prioridades fundamentales para el año legislativo de la agenda, que van a confrontar con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría el próximo jueves 2 de diciembre, en un ampliado, en donde es la realismo 2 sin renunciar a la renuncia, o algo como eso, no sé. Pero los temas que van a quedar afuera, porque van a quedar varios afuera, ¿cuáles creen ustedes que van a ser? De los que prometió el gobierno. Yo tengo uno que creo que va a quedar afuera. El aborto, por ejemplo. A mí me preocupa, justamente es el tema que tú mencionas, el proyecto de aborto de despenalización en 3 causales. La verdad es que ha sido un proyecto ampliamente, el proceso en sí ha tenido mucha controversia y ha sido muy, muy dilatado. Y todos sabemos por qué, porque el mismo enfrentamiento en la propia coalición de sectores más conservadores, aquí no hay que responsabilizar a la oposición, sino también a la propia tensión que tiene la coalición de gobierno en este proyecto. Y la verdad es que yo esperaría que se cumpliera esta promesa de campaña, además esperaría porque es parte también de una promesa de Bachelet, o sea, no solo del programa de gobierno de la coalición, sino de ella. Sí. Entonces yo esperaría que se hiciera un trabajo ahí de gestión política que no se ha hecho en este tema en particular. Y el otro tema que a mí personalmente y desde Revolución Democrática nos interesa, el tema constituyente. De hecho, ayer nosotros hicimos un punto de prensa con organizaciones de la sociedad civil y otras representantes de otras orgánicas políticas. Le entregamos una carta al gobierno también pidiendo explicaciones y de alguna manera poniendo el punto de que no se deje abandonada esta agenda, que además es una promesa no solo de campaña, sino que además se convirtió en un compromiso de gobierno. Don Cristian Pertusa. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo también el tema al final de la gran reforma en la educación también va a quedar fuera. O sea, vamos a tener reformitas, de nuevo vamos con la gratuidad en glosa. Es un tema súper profundo y era para 4 años de gobierno, o sea, lo de la Constitución también. Y yo creo que van a quedar el tema, y bueno, el tema del aborto va a quedar por otra cuestión, que es la diferencia que existe al interior de la nueva mayoría. O sea, el gobierno, y yo le encuentro sentido desde el punto de vista práctico, dejarlo fuera. Al gobierno, el tema del aborto, cuando no tiene a sus parlamentarios al menos alineados en una postura, ya seguirse pegando disparos en los pies es una locura, siendo sincero. Y los otros temas, como tampoco hay acuerdo, los dos temas yo creo que también van a haber algunos avances, a lo mejor como hablamos al inicio, la presidenta va a presentar este proyecto al nuevo Congreso, pero va a quedar... En el tema constitucional, te refieres tú. Pero van a quedar ahí, o sea, yo creo que los grandes temas que se propusieron, que requerían un debate
importante, un debate amplio, tratar de llegar a acuerdos profundos, no se van a producir y van a quedar para el próximo gobierno. Pensemos que el último año de gobierno ya el tema del pato cojo está más... Pero ¿sabes qué? En el tema constitucional en particular, porque yo coincido con usted en que el tema del aborto tiene el problema basal de que adentro de la coalición hay diferencias muy graves. Y claro, como dices tú, Cristian, intentar de nuevo sacarlo en el año que queda para perder a lo mejor es muy complicado para el gobierno. Lo que sí es un agregado más al descrédito total del proceso político, porque una promesa fundamental que nuevamente queda a medio camino. Además, una promesa, disculpa que te interrumpa, por favor, pero es una promesa que además genera mucha adhesión en la ciudadanía. Todas las encuestas, aunque las encuestas también... Bueno, las encuestas hay que mirarlas como en el dudo. Hay que pedir por abajo. Sí, pero ha habido, digamos, una coincidencia en encuestas bien serias en que más del 70% de la ciudadanía se pronuncia a favor de, en algunas por lo menos, de las causales que este proyecto tipifica. Entonces, también ahí hay una señal de un gobierno que se aleja en el de fondo alguna la manera. causal por violación es la que provoca el disenso. En las otras dos no hay mayores problemas. Pero la causal por violación es la que hace que sectores, particularmente en eso ha sido activísima Soledad Alvear y su equipo y un grupo de gente. Tremendo. En una posición... A mí bueno, ahí está el tema. Hay cosas que me cuesta entender que se sigan debatiendo con esa virulencia, con el correr de la información, con el avance científico, con los conocimientos que hay hoy día. Pero en el tema constitucional, fíjate que antes de empezar el programa con Cristian, Marcela, lo conversábamos de que esta es una promesa o es un tema que tiene dos campañas presidenciales en el cuerpo. Cuando ganó Sebastián Piñera, tanto Jorge Arrate como Eduardo Frei y... Alguien del patrimonista, me parece. No, Esfer fue candidato después. Esfer fue después. Sí. Pero digamos, Arrate y Frei prometían una nueva constitución. Sebastián Piñera prometía reformas, no la nueva constitución, pero decía que era necesario reformar. Perdón, se nos olvidó. Se nos olvidaba Meo. Que también, por supuesto, está con la reforma. Mira lo que ha pasado con Meo, uno hasta se lo olvidó. También prometía reforma. Y pasaron los 4 años, por cierto, no era promesa Sebastián Piñera, uno lo puede entender, pero si tú sumabas a todos los otros, digamos, era mayotero. Y en la campaña anterior, de los 114 candidatos presidenciales que había, 113, excepto Evelyn Matei, prometían nueva constitución. Y estamos llegando al final de este gobierno y parece que el tema no viene de nuevo. Aparte que las razones que están dando son absurdas. Si es un proyecto de ley que comprometió en cadena nacional Michelle Bachelet, para esto de que cambiar la Constitución para que el próximo Parlamento pueda, elegido de manera proporcional, pueda, en definitiva, definir entre las 4 alternativas de mecanismo, Asamblea Constituyente, el Congreso convertido en rol constituyente, la comisión mixta, Congreso y Ciudadanos, o un plebiscito que dirime entre las 3 anteriores. Eso no requiere que esté codificado los cabildos, además que no fueron muchos, entonces no hay demasiado que codificar. Es simplemente tratar un proyecto de ley que es muy complicado para discutirlo, pero que para hacerlo súper simple, si está enunciado 20 veces, ya eso están, a mi juicio, dilatando, renunciando, y nos vamos a quedar para 4 años más. O sea, de hecho, las conclusiones todavía los cabildos no están. Pero eso da lo mismo. Si no me equivoco, pero es que era el insumo, se suponía. O sea, yo estoy tomando lo que tú dices, lo están dilatando. Sí, perdona, pero era un insumo para un presunto proyecto de texto que iba a elaborar el gobierno. Pero no es insumo para nada para pedirle a este Congreso que mandate al próximo. Son dos cosas que corren por carriles distintos. Eso lo tenemos, en eso por eso comparto contigo. Lo está dilatando, el tema constituyente lo está dilatando y ojalá salga de la agenda. Eso es lo que quiere el gobierno. Yo ahí separaría los Marcela. temas, como tú dices. Yo creo que aquí hay un problema, o sea, el tema metodológico no puede ser argumento para la dilación en este tema tan crucial para el país, porque en el fondo define la calidad de nuestra democracia.
y las reglas del juego. Entonces aquí lo que yo veo nuevamente es como una señal de mala gestión política, porque es un déficit no llegar con un proyecto que pudiera ser el proyecto eje de este gobierno. Entonces, realmente la única conclusión a la que yo llego nuevamente es que aquí lo que hay es un problema de falta de gestión política, en un proyecto que requeriría muchas conversaciones con todos los actores políticos necesarios para que efectivamente este proyecto llegue a puerto. Entonces, porque además no es solo la historia de las numerosas candidaturas que han sostenido estas promesas, sino además la necesidad que se hace latente en muchos temas, como la educación, las pensiones, la salud, la seguridad laboral, que no están, digamos, en nuestra Constitución, que nuestra Constitución no da el ancho, porque además fue hecha de una manera y ha tenido reformas que han sido parte y que además, como fue concebida, todos sabemos el marco en que fue concebida. Entonces, la democracia de hoy, deficitaria y todo, necesita un marco coherente con digamos, que sea consistente con la actualidad. Cristiana, a mí me cuesta entender una cosa, y no sé si tú podrás desde la mirada de tu sector, ¿por qué la resistencia, particularmente en la UDI, debo reconocer que en Renovación Nacional y Evópoli y otros están abiertos al tema, pero ¿por qué la resistencia a un debate que nos permita armar una constitución donde haya mayor participación y mayor acuerdo? A mí me cuesta entender, o sea, a menos que uno simplemente se ponga en la postura que quieren defender los intereses que se verían amagados por un cambio constitucional. Pero es siento que es una interpretación que podría ser un poco mezquina, digamos. Deberá haber algo más consistente que eso. A ver, yo creo que el gran problema que tenemos para una reforma constituyente, una reforma de la Constitución acá en Chile, tiene que ver con la variedad de temas que muchas veces se intentan poner dentro de la Constitución. O sea, yo creo que ahí no está el acuerdo inicial que necesitamos como sociedad. O sea, cuando nosotros queremos una Constitución que abarque tantos temas, desde los derechos hasta ciertos deberes y entrando casi como yo digo, al living de la casa, de repente digo a la cama de uno, tiende a ser muy complejo. Entonces, y yo creo que el primer acuerdo es qué tipo de Constitución queremos. Nuestro gran problema es que en general la historia constitucional que tenemos es de constituciones casi perfectas que tratan de abarcar todos los temas muy maximalistas, cuando deberíamos tener, y si nosotros vemos un poquitito, no quiero reivindicar, pero las constituciones que se han mantenido en el tiempo y en los años son constituciones muy minimalistas, que tocan temas muy particulares. La Constitución del 80 es una constitución maximalista. Entonces, tomar temas muy generales donde la sociedad tenga grandes acuerdos y podamos desde ese marco, la normativa que puede ir cambiando, ir adecuándose a las condiciones sociales. Y yo creo que el gran problema es que todos piensan, y si uno lo ve en el debate, no, es que tenemos que poner, no sé, voy a poner el tema del agua, tenemos que poner el tema del subsuelo, poco menos. Entonces entramos a temas que el tema hoy día es sacarlo. Claro. El agua es sacarlo de la Constitución. Pero es entrar a temas tan puntuales que obviamente donde hay una sociedad muy variopinta van a tener diferencias muy sustanciales y no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, cuando hablamos de una Constitución, y esa es un poquitito la postura que también ha tenido, hablemos de los grandes temas, de los grandes principios que yo creo que en Chile existen, y dejemos lo otro para las legislaciones, para la contingencia. Por eso tenemos Congreso, digamos. Pero en ese sentido, inmediatamente, Marcela, sería razonable entonces, si el principio es que queremos una Constitución minimalista y estamos en presencia de una hiper maximalista, partir de la base que hay que cambiarla. Y empecemos a discutir entonces... No, dentro de la U, Hernán Larraín, yo lo he escuchado hablar de que está... Hernán Larraín, sí. Y si insiste, Hernán Larraín, y si buscas más, Hernán Larraín, digamos. No, Belolio me parece también ha hablado de... Yo diría que es Cristóbal, que no Jaime. No sé, pero yo creo que... Bueno, y yo creo que un gran constitucionalista es Hernán Larraín, o sea, por lo menos es reconocido. Yo creo que es que, vuelvo al tema, cuando hay sectores que empiezan a poner como, tenemos que entrar a la nacionalización del cobre, por dar un ejemplo, o sea, yo me acuerdo cuando estaban los movimientos. Entonces, cuando entramos a esos temas, obviamente hay personas que se retraen y dicen, mira, entre una cuestión que no sé para dónde va, prefiero quedarme con lo que tengo, que diablo conocido, que diablo por conocer. Y yo creo que ahí es donde debemos mejorar el debate.
cambiamos la Constitución, pero veamos una Constitución donde tengamos acuerdos como sociedad, y lo otro lo dejaremos para la legislación y con los cambios, porque para eso tenemos, obvio, y vuelvo a insistir, un Congreso que va cambiando legislación y las legislaciones se van mejorando y se van adecuando, cambian las condiciones, y yo creo que por ahí podría ser el camino, de verdad. Marcela Sandoval. Sí, a ver, yo coincido en el punto de que tenemos que aspirar a una constitución más bien minimalista que maximalista. Yo cuando hablo de algunos derechos, más bien está asociado a principios. No sé, nuestra constitución actual no alude, por ejemplo, al principio de igualdad y discriminación, que pudiera ser un principio rector de nuestra constitución. O nos hace falta también mirar otras constituciones, la colombiana, que si bien ahonda en muchas otras temáticas, da con una fórmula que es interesante respecto, por ejemplo, a lo que es la sociedad multicultural. Yo creo que estamos enfrentados hoy día a desafíos culturales que nuestra constitución, al menos en términos de principio, los tiene que reflejar. Y también uno puede mirar también el derecho internacional, puede mirar catálogo de derechos, es decir, a ver, hay conjuntos de derechos que nos sirven para que estén reflejados, quizás no al nivel de precisión ni el detalle, porque ahí es donde nos entrampamos en la discusión, porque evidentemente hay miradas distintas respecto a los derechos, pero creo que es lo que le falta, digamos, a esta discusión y es la forma también para llegar como a un acuerdo. Ojalá, pero ahora lo primero va a ser intentar pasar por este colador de que primero se mande el proyecto, segundo, son 2/3, ¿eh? Sí. Y yo creo que es muy difícil. Además, recordemos que el Congreso entra en etapa de campaña también, entonces Sí, el Congreso va a estar viendo la mirada de alguna manera, entonces, bueno, siempre uno, desde cualquier parte de la ciencia política, uno dice, los 2 primeros años son donde de verdad se pueden hacer los grandes cambios. Los 2 últimos años, porque además hay una elección entre medio, que es la municipal, pasan a ser años ya donde uno debe consolidar en definitiva las reformas, y ya estamos en el último año. Una reforma de estas características es muy, muy poco probable, porque también están los intereses de los congresistas que están hoy día, que quieren reelegirse, y además, como va a aumentar el Congreso, de los que quieren nuevamente, que van a querer entrar al Congreso. Entonces, vamos a empezar de nuevo, y es lo que yo temo con el ofertón. O sea, por eso yo digo, no vamos a llegar porque vamos a empezar, no, es que la Constitución, y es lo que uno veía en los cabildos, o sea, pero ¿cuánto tenemos se que meter vuelve los derechos de los animales? No me parece, no estoy No, diciendo sí, que los animalistas, no, pero sí. ya cuando entramos a un yo creo que hay un consenso bastante, no sé si es un consenso, pero hay mayoría en pensar en que la Constitución tiene que ser minimalista, y justamente para que no haya estos candados que tenemos hoy día, que cuando cambian las condiciones tenéis que buscar una modificación con quórum enorme y qué sé yo. Una Constitución que te fije los principios, que despeje y que permita al debate político ir tomando las decisiones en los tiempos adecuados. Yo creo que eso lo ve mucha gente. Cuesta entender, fíjate, de repente por qué se avanza tan poco en este tema, y es un descrédito más para la política, un descrédito más para la gestión política, porque lo que se promete ni siquiera se discute, y eso es complicado. Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, en panel de viernes, conversando con Cristian Pertusé, cientista político, y Marcela Sandoval, secretaria general de Revolución Democrática. A ver, anteayer supimos los primeros resultados del Colegio de Profesores. Resultados importantes, porque el gremio quizás más potente, aparte de la gran minería, yo diría, y después de todos los empleados públicos juntos, no hay otro gremio más fuerte y además combativo como el Colegio de Profesores. Y la primera con el 20% de las mesas, 66% para la lista de Mario Aguilar, 13% para la lista del Partido Comunista encabezada por Gajardo y Bárbara Figueroa, que no es un tema menor. No. Y luego crece incluso hacia el final, se acerca al 70% de la lista de Aguilar y se consolida en torno al 12-13% la de Gajardo, lo que es una derrota monumental para el Partido Comunista. Sí. Y cómo entender a los movimientos sociales. No sé qué comentario tienen ustedes respecto del tema. Don Cristian Pertusé. A ver,
la jefe de bancada, diputada Carol Cariola, decía que eran los costos que se tenían que pagar por estar en el gobierno. Yo creo que tiene que ver con un cambio de eje más bien de la sociedad y de ciertos sectores, de estar hoy día más bien en una... No estánle creyendo a quienes son los actores políticos más oficialistas, podríamos decirle así. Yo creo que más que un voto, más que una elección de Mario Aguilar, donde está también participa en la lista RD, si no me equivoco. No, RD no. Era... Aguilar es humanista, además. Es humanista, Sí, Boric está en la izquierda autónoma. Movimiento autonomista. ¿Ah? Movimiento autonomista. Movimiento autonomista. ¿Verdad que se cambia? Ya. Gracias. Pero es un voto, más que un favor, es un voto contra los actores tradicionales. Recordemos además que Gajardo lleva 10 años, si no me equivoco, o más en el... 9. 3 periodos de 3 años. 3 periodos de 3 años, muchas gracias. Hoy a tu lado está, aprovechemos, René Jofré, que se integró. Bueno, por lo menos lo tenemos por unos minutos. Bienvenido, René, mucho gusto saludarte. Disculpen, No, por favor. Pero el 70-30 me muestra un voto más de castigo a las dirigencias tradicionales. Y creo que eso se está traduciendo. O sea, nosotros lo vemos también lo que pasó en las elecciones municipales. Hubo un voto castigo bastante importante a los liderazgos, a los partidos políticos tradicionales. O sea, lo que estamos viendo hoy día, más bien en la sociedad, es, ¿saben qué? Ya los que siempre prometieron, los que siempre han dicho, le estoy dejando de creer. Y eso es muy interesante. Además, hubo una movilización muy fuerte, yo de lo que he estado leyendo, hubo una inscripción muy fuerte por parte de la Votó lista. harta gente. Efectivamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo más bien son los votos de castigo y lo que hablamos al principio, o sea, el descrédito que se está creando, y Gajardo, lo mismo de Bárbara Figueroa, son personas de la clase política, independiente de que sean gremialistas, pero son reconocidos de la clase política, participan en el Comité Central del Partido Comunista. O sea, hay un voto de castigo muy fuerte a eso. Yo creo que es general. Marcela Sandra. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Coincido con lo del voto castigo como a la dirigencia tradicional, pero también aquí hay un costo del PC por estar en el gobierno, y eso es claro, digamos, eso ha sido así. Pero el costo tiene que ver justamente con la dirigencia social, que es, digamos, donde el PC hace un muy buen trabajo en sus bases. Y también es una señal de crítica a los incumbentes cuando se presentan por reiteradas, digamos, elecciones. En este caso, sin entrar en detalle respecto a la gestión de Gajardo, sino que yo creo que hay en general, en lo que está sucediendo ahora, en los movimientos sindicales, asociaciones gremiales, salvo excepciones, que sucedió con el Colegio Periodista, que Javier Olivares volvió a ser reelecta. En el resto de las organizaciones se están formando listas, digamos, que son disidentes y que enfrentan a la lista incumbente. En la NEF yo creo que también vamos a tener que estar atentos a esa señal, porque de alguna manera han habido grupos o coaliciones o partidos que han estado en la dirigencia de los trabajadores y que de alguna manera han ido cooptando también la propia dinámica del movimiento por los derechos de los trabajadores. Don René Jofré, ¿qué le parece esta derrota que ni siquiera es 70-30, porque el 30 se divide entre varias listas? La lista del Partido Comunista termina sacando el 13%. Sí, parece sí. Es ese de 11 consejeros, la lista de Aguilar sacó 9. Y Bárbara Figueroa ni siquiera entró al Consejo. Al Consejo. Sí, no, yo creo que es una derrota clara. No creo, eso sí, que sea solo atribuirle al factor falta de renovación. Ese es un factor importante. En las elecciones municipales hay que ser cuidadoso para generalizar, porque el 68% de los incumbentes volvieron a ser electos. Y de las coaliciones tradicionales en su gran mayoría. Digo esto para que no hagamos una generalización que es más bien claro, pero el volumen de candidatos también es mayor. No, incluso proporcionalmente. Proporcionalmente los movimientos emergentes sacaron muy poco. Entonces, lo que ocurrió es que Gajardo especialmente, que representaba la dirigencia, se comió también todo el impacto de la reforma de la educación y los problemas que ha tenido esta reforma, especialmente en lo referido al estatuto docente para ser implementada. Entonces,
Yo creo que eso es más bien lo que explica la derrota de Gajardo. Y en un segundo nivel yo pondría la falta de renovación. O sea, yo diría que en las estructuras, digamos, de movimiento social, en las estructuras sindicales, especialmente porque en los estudiantiles hay mucho más renovación, ganan uno, ganan otro, van alternándose. En las estructuras sindicales es un tema lo que está ocurriendo. Pero también hay que mirar la elección de la CUT, que ocurrió hace poco, donde Arturo Martínez, que era una de las caras que más se había criticado por falta de renovación, vuelve por su fuero y obtiene una de las más altas mayorías en la elección de la CUT. Pero no vaya a suceder eso con Gajardo en la próxima del colegio. Pero una elección de la CUT, René, donde el método de votación es lo que está más en cuestión y donde hoy día te deja la situación de que Bárbara Figueroa es presidenta de la CUT por un acuerdo de la directiva que desconoce incluso su propio método y queda fuera pero le gana Martínez, ¿no? Le gana Martínez, que era como a quien derrotó ella. Claro. Es muy. Yo creo que ahí más bien es la revisión de toda la forma como está estructurado el sindicalismo. Sí. Yo creo que en el popular, sindicalismo digamos, hay un problema dentro de los movimientos sociales. En el sindicalismo en particular hay un problema de falta de renovación. Ahora, yo no lo extendería todo eso a todos los movimientos sociales y, como dije, tampoco en las elecciones municipales, porque desafortunadamente el sistema, que la nueva legislación política y todo, favoreció a quienes estaban en los cargos. Entonces, a uno le gustaría ver más renovación, ¿no? más juegos de alternancia, pero favoreció a los que estaban en los cargos. Entonces, de pronto se hacen unas generalizaciones que no corresponden, digamos. Oye, bueno, está desatada la campaña presidencial, totalmente desatada. Yo diría que está entretenida desde el punto de vista de mirarla, digamos. Es como uno pudiera decir a qué caballo le ha puesto, cómo van a qué numerales tiene, etcétera. Pero este debate, ¿cómo se está dando a juicio de ustedes? Es la pregunta que les quiero proponer, o la forma que quiero proponer el tema. ¿Irá a colaborar en alguna medida a recuperar confianza en el sistema político, a recuperar electores, que es una cuestión fundamental de cara a una democracia más sólida, etcétera? ¿O estamos entrampados todavía en una cosa que más bien es de tirarse números y encuestas por la cabeza y mucho cálculo y poco de debate, poco de idea en juego? Y esto transversalmente, porque no es mejor en uno o en otro sector, digamos. No sé quién... ¿Marcela? A ver, yo quisiera referirme a 4 figuras presidenciales, prepresidenciales que han estado, digamos, porque tenemos hasta el minuto como 16 nombres que andan como dando vueltas, más o menos. Sí. De los cuales una es solo mujer y el resto puros hombres. Respecto a la entrada en este escenario de Insulsa, que de alguna manera viene a llenar un nicho que deja, digamos, Isabel Allende, que es un nicho más tradicional del oficialismo y del ADN del Partido Socialista. Es una señal que quizás una candidatura que no va a tener mayor proyección, que no se va a proyectar, quizás tiene otro sentido venir a blindar a otro candidato, no sé, pero por lo menos pone ahí un punto político. Frente a un Lagos que está absolutamente debilitado, que está dando señales erráticas, mensajes de renovación respecto como a mostrar un Lagos más moderno en su discurso. Sin embargo... Lagos está mejor que Insulsa en la encuesta. En la encuesta sí. Debilitado, digo. Sí, yo no digo acá que Insulsa sea mejor candidato o no. Yo lo que estoy diciendo acá es que Lagos tampoco repunta. Frente a un Guillé que sí repunta y que sin valorar su candidatura en sí misma, lo que está demostrando quizás la candidatura de Guillé es una señal muy fuerte respecto a la despolitización, porque lo que representa Guillé, siendo una figura muy interesante mediáticamente, ciudadanamente, demuestra también la lejanía de la política más tradicional. Porque la gente, cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué Guillé puede ser una alternativa? No hablan de Guillé como una persona que propone ideas políticas para el país o una cierta visión de país, sino lo que dicen es, bueno, a mí me parece creíble, me parece confiable, me parece un líder de opinión. Entonces, atributos que son más bien ciudadanos que de un gobernante.
Entonces ahí yo creo que estamos ante una señal que todos los partidos nuevos o tradicionales debemos hacernos cargo, porque de alguna manera es cómo nos acercamos a esa señal y cómo damos una respuesta. Y por otro lado, la candidatura de Fernando Atria, que pudiera ser una candidatura más testimonial en términos de lo que significan los conglomerados más tradicionales. Sin embargo, él pone un punto más crítico dentro del Partido Socialista. Y es interesante porque además es un académico, un reconocido constitucionalista, pero además Fernando Atria es un inspirador también del movimiento estudiantil. Entonces es interesante la figura porque también hace una crítica desde dentro de los partidos tradicionales. Entonces yo me sentaría en esas 4 figuras. Es interesante ese punto. No sé, Cristian, René... Sí, mira, yo creo que la campaña presidencial está interesante para el 30% de chilenos que votamos. Absolutamente. Bueno, esa es otra señal. O sea, siguen haciendo política para ese lote, ¿no? O sea, es que yo creo que aquí hay que mirar bien el tema de la desconexión ciudadanía política, digamos. Por eso yo apuntaba hace un rato, si aquí estuviéramos en presencia de movimientos emergentes, especialmente en la izquierda, que atrajeran otros mundos ciudadanos y todas esas cosas, la elección de Valparaíso tendría que haber habido mucho menor abstención que en nuestra ciudad y no ocurrió así. Más bien aquí hay un trasvasije de votos en el mismo universo electoral. Eso es lo que está ocurriendo. Y todas las propuestas nuevas o viejas, digamos, tradicionales o emergentes, están haciendo una oferta dentro del mismo universo de votación. Algunos intentando hacer señales por otro lado, pero tampoco resulta hasta ahora. No existe un Podemos en Chile que Podemos no es que haya expandido la votación en España, pero sí al menos contuvo la baja. O sea, como que hizo ahí un aporte en eso. Pero claro, en las candidaturas presidenciales hasta ahora se dan vueltas en ese universo, a mi juicio. No es que solo le hablen a ese universo, sino que no han encontrado las candidaturas presidenciales de ningún tipo, otra manera de hablarle a los demás. Se vuelve a presentar Marcel Plot y otras figuras de esa línea, que le fue muy mal en la elección anterior. O sea, como... Y ellos dicen, no, es que nosotros sí que le hablamos a la ciudadanía. Bueno, pero no le hablan a la ciudadanía porque sacan lo mismo, claro. Entonces, es como una cosa rara ahí que está ocurriendo. O sea, ahora es lamentable, es interesante desde el punto de vista de las propuestas. Lagos lo que está haciendo es hablarle al país de hoy. Lagos no puede hablarle al país de ayer. Y lo que está haciendo es un ayornamiento, efectivamente. Está haciendo una autocrítica, ambas cosas las ha hecho públicamente, y está proponiendo ideas desde la socialdemocracia, desde una izquierda socialdemócrata que es distinta a la otra izquierda que hay en juego hoy. Y eso es lo que está tratando de jugar. Ahora Insulza viene al mismo campo. Yo coincido con Marcela que hay ahí un movimiento interesante. Y eso es lo que se está jugando. Ahora, en la derecha, Piñera hasta ahora no tiene, yo diría, contrascate, pero está completamente estancado en las encuestas. O sea, no crece. Salvo en la Academ, que siempre crece, pero en todas las demás encuestas está ahora en las encuestas no tenemos por qué creerle a esta altura de la vida. No le podemos creer nada. Cristian, para agregar un punto nomás a lo ya dicho y al mismo universo, es que no se está configurando un panorama donde la mesa se empieza a servir para el populismo y si aquí nos emerge un señor de pelo largo, rubio, y que anda regalando cosas, sí, pues de rulo, en la tele, sí. Y que anda en eso, ¿no? En lata, anda regalando. Y donde le gritan Farcas presidente. Sí. Yo no sé, hay un detalle que no sé si usted, yo sé que Cristian y tú, René, también les gusta el fútbol, no sé si a ti, Marcela. Sí, me gusta. Sí, entonces vieron el partido de Chile-Uruguay. Sí. Fue el estadio. Entonces no viste lo que te voy a comentar porque esto se vio por televisión. Hay 3 momentos en la transmisión de Mega. Yo con esto digo que es Mega, no tengo ningún dato más ni nada. Hay 3 momentos en que hay tomas de la barra de Chile y en los 3 momentos hay personas con pelucas rubias, de pelo largo y rizado. Sin un cartel, sino celebrando un gol, pero 3 momentos y son tomas de planos medios, muy cerradas en esos personajes que están con esas pelucas y se veían absolutamente.
Si el cartel de No Más AFP lo mostraron menos. Mucho menos. Por supuesto, eso no pareció. Ese no apareció. Entonces, la pregunta es, ¿eso es mera coincidencia? ¿Por qué iban con esas pelucas? ¿A quién representan? A ver, yo creo que claramente se está abriendo y lo vemos en diferentes partes del mundo, esta idea un poquitito más hacia los populismos, ¿ya? Yo creo que efectivamente los candidatos, a ver, yo difiero un poco, yo creo que todos los candidatos y todos le quieren hablar a los ciudadanos para que ojalá vaya a votar el máximo de gente, no están hablando al 30%, lo están haciendo desde propuesta. Lo que pasa es que no están incentivando al otro 70%, y obviamente un candidato que de alguna manera, y además yo creo que hay un problema en la propia política, en la propia política nos estamos desprestigiando. O sea, ser político de verdad hoy día es ser o quien le gusta la política o incluso estudia la política, es un bicho raro. O sea, yo creo que hoy día la política está desprestigiada. Entonces, todos estos, para mí, voladeros de luces, que salgan estas personas, me acuerdo, yo lo he dicho en otra oportunidad, esto voy a barrer con la política de hace muchos años atrás en Chile. O sea, esto se está dando y lo estamos viendo en diferentes partes del mundo. O sea, sí, claro. Entonces, esta posibilidad en Chile, yo de verdad lo veo, dice, Piñera no crece. Aquí puede ser que se nos instale un personaje que puede ser rubio, puede ser moreno, pero que haga un ofertón y que la gente, con que le crea un poquitito, concurra a las urnas a votar. Y nos va a cambiar el tema. Y que se separa en la negación de la política y en el descrédito. Y se separa en la negación de la política, en el descrédito de la política. Y en definitiva, ya sabemos lo que pasa en general con los populismos. Terminan siendo situaciones que nos llevan a peores momentos, porque una cosa es decir, creer que se pueden hacer ciertas cosas, y la otra cosa es agarrar la guitarra y empezarla a tocar, ¿ya? Y tener los equipos y tener los apoyos necesarios, ¿ya? Y por eso, bueno, volvemos a un punto que yo he tocado 10.000 veces aquí y no quiero dejar el momento de tocarlo. Tiene que ver también con nuestro sistema hiperpresidencialista y presidencialista en sí. O sea, nosotros no tenemos salida, porque de verdad, si nosotros vemos los últimos 3 gobiernos, los 2 gobiernos de Bachelet y el gobierno de Piñera, con los apoyos que tenían a los 2-3 años, si no hubieran tenido los apoyos en el Congreso, tendríamos que haber ido a elecciones nuevamente. O sea, yo creo que de verdad Chile necesita un cambio de régimen en esta materia. Y por ejemplo, la Constitución es uno de los temas que, o sea, pensamos, y vuelvo al tema, lo hablamos en un momento, ¿qué tipo de régimen político, de gobierno queremos? Más que político, ¿qué tipo de régimen de gobierno? Porque de verdad, ¿qué es lo que nos pasa si llega un populismo que puede... Recordemos lo que fue Ibáñez. Ibáñez pasó de ser de izquierda a la derecha más extrema y después una cosa medio de centro. O sea, entonces... La mitad del Partido Socialista estuvo con Ibáñez en su momento. Pero por eso te digo, entonces... y después la derecha y los empresarios lo apoyaron, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que también empezar a ver, dadas estas situaciones que se están dando en el país, ¿por qué no pensamos en el régimen de gobierno que tenemos? ¿Ya? Porque pero había un acuerdo, hubo un acuerdo de Renovación Nacional con la Democracia Cristiana para cambiar efectivamente un semipresidencialismo. A un semipresidencialismo. Y nunca más se habló. Yo no entiendo por qué pasa. En el PP también encontró bastante acogida. También. Claro. Pero el acuerdo estaba firmado por la prensa y era una cosa que tú decías, pucha, esto va... ¿Por qué estaba firmado? porque después la gente va y dice, bueno, pero voy a ser presidente yo. Pues. Claro, entonces, exacto, claro. Bueno, pero eso te lleva una vez más a que aunque le quieras hablar al 70%, no te puede creer, po. Pero justamente tenemos el problema del régimen, del germen populista, que yo creo que está súper instalado, independiente. Después conversaremos con René el tema de estas elecciones, pero nosotros vemos cómo, no quiero decir que emergen candidaturas populistas en las municipales, pero de alguna manera uno ve que la gente está diciendo, ¿saben qué? No más de lo mismo, de alguna manera. Yo me acuerdo que en Argentina en algún momento una campaña que decía que se vayan todos, que se vayan nadie, y que se vayan todos. Exactamente. Entonces no podemos llegar a ese nivel. Nos quedan 4 minutos, los vamos a repartir entre Marcela y don René. Sí, yo quizás me voy a salir del tema, pero aprovechando el espacio, hay un tema que a mí me preocupa y que quiero comentarlo, que tiene que ver con la libertad condicional de González Betancourt. El vototo. Sí, que me parece grave la señal que da la Corte Suprema comparando crímenes de lesa humanidad en este fallo con delitos comunes, digamos, esgrimiendo argumentos que tienen que ver con la conducta intachable de este condenado en el caso de Gollado.
Y te queda más tiempo si quieres decir algo más. Me parece... El bototo es porque así es el sobrenombre de la chapa que usaba cuando trabajaba en la DICONCAR. Claro, era un agente de la DICONCAR que además estuvo implicado en el secuestro, tortura y asesinato de Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. No mostrando arrepentimiento alguno en todo el tiempo que lleva de condenado. Entonces me parece grave, sobre todo la señal que estamos dando para las nuevas generaciones si hablamos de promover una cultura de los derechos humanos, y también una señal que contrasta con la demanda de verdad de las familias y de todas las organizaciones que han trabajado en este tema. René Jofré. Bueno, adhiero completamente a lo señalado por Marcela en ese punto. Es un hecho gravísimo para la cultura democrática. Sin duda. Ahora, volviendo al tema, yo creo que efectivamente la clase política, rediscrepo, le está hablando solo a una porción de la población. Mira, una anécdota nada más. Hace como una semana me encontré con un dirigente político de la Nueva Mayoría. Yo también soy de la Nueva Mayoría, me encontré con él en la calle y le digo, hola, ¿cómo estás? Y también soy dirigente. Entonces me encontré con él y yo le digo, ¿cómo estás? Bien, pero está la escoba. En realidad no dijo la escoba, pero no vamos a reproducir acá. Ya, le dije yo, ¿y por qué? No, pero si esto se está cayendo a pedazos. Ya. Bueno, las encuestas no dicen eso. No le creamos la encuesta, pero hay estudios más largos, así como el de la Católica, el de la Diego Portales, que miran tendencias más largas de la sociedad. Y no se está cayendo a pedazos. O sea, en 2/3 de la gente considera que vive mejor que sus padres, que tiene ingresos mejores que sus padres, que tiene vivienda mejor que sus padres, que tiene acceso a bienes mejor, que está educado mejor que sus padres, a propósito de todo el día de la educación. Ya. O sea, hay una percepción de la gente, no digo que sea happy, pero mayoritariamente que las cosas, digamos, que hay un estado de cosas mejor, ¿ya? Y que nada se está desplomando. O sea, basta salir de los jueves para adelante, a veces los miércoles, a todos los lugares donde la gente va a entretenerse, en Santiago al menos, bares y cosas, están repletos y la gente se ríe y todo. Y la sociedad tiene un cierto juego ahí, ¿ya? De que es radicalmente distinta a la percepción del mundo político, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las estructuras políticas se están cayendo a pedazos, que probablemente el viejo orden esté bastante agrietado y se esté armando algo nuevo. Pero yo creo que la política tiene una percepción de sí mismo que ayuda poco a conectar con la ciudadanía. Tanto con la ciudadanía que se divierte de jueves para adelante en lugares como con la que marcha Nomás FP. Que son dos expresiones igual de fenómenos societales que a la política le cuesta decodificar, le cuesta conversar y le cuesta representar todavía más. Entonces, creo que ahí todavía la política le sigue hablando al tercio que vota. Vamos a seguir debatiendo aquí y en todo en los próximos días y en la próxima semana. Marcela, 1.000.000 de gracias. Cristian, muchas gracias. René, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos reencontramos el lunes en la radio a las 7 de la tarde como siempre y en el streaming, ahí en el radiouchile.cl. Todos los viernes va a ir apareciendo un nuevo programa. Muchas gracias por su compañía. Que tengan buen fin de semana.